Bueno, entonces la vez pasada estábamos hablando de la derivada compleja. Básicamente, calcular una derivada compleja consiste en evaluar un límite y ver si el límite existe en cierto punto, ¿no? Entonces uno puede decir, una función es diferenciable en un cierto punto z sub 0 si se cumple que un límite, que es el límite usual de las derivadas, ¿no? F de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0, el límite de z cuando va a z 0 existe, ¿no? Si existe, entonces existe la derivada en ese punto z sub 0. Y bueno, aparte de eso, vimos algunos ejemplitos. Hoy voy a mostrarles más ejemplos. También voy a discutir un poco ciertas funciones complejas que son importantes y además algunos teoremas importantes también, ¿no? Entonces, continuando con las derivadas, veamos un teorema donde, bueno, básicamente miramos propiedades de cómo derivar, ¿no? Pero son las mismas propiedades que ustedes aprendieron en cálculo diferencial, solo que ahora para funciones complejas, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos funciones f y g que son diferenciables en un punto z y una tercera función h también, ¿no? Tres funciones diferenciables. Entonces, hacemos lo siguiente. Supongamos f y g, mmm, dos funciones que son diferenciables, ¿sí? En el punto z. Y supongamos que también hay una tercera función h que es diferenciable en el punto f de z, f de z. Entonces, si suponemos además que hay una constante que pertenece a los complejos, tenemos lo siguiente, tenemos las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad es esta. Escribo en una fórmula matemática. Si ustedes toman la derivada de una función multiplicada por una constante, entonces esto es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función, ¿cierto? Entonces, aquí esta prima, recuerden que, de acuerdo con las notaciones que yo les di las veces pasadas, esta prima significa que yo derivo con respecto a z, con respecto a z. Es una derivada con respecto a un parámetro complejo, ¿no? Entonces, derivada con respecto a z. Si ustedes tienen la derivada con respecto a z de una constante por una función que depende de z, eso es igual a la constante por la derivada de la función. Es lo que dice esta regla, y esa regla pues es muy conocida, ¿no? Básicamente las derivadas, las constantes salen de la derivada. Es algo que ya sabemos desde hace mucho, ¿no? Por otra parte, si tenemos la derivada de la suma de dos funciones, así, que dependen de z, entonces eso es igual a la suma de las derivadas, ¿no? Entonces eso es f' de z más g' de z. Que esto es exactamente lo mismo que pasaba en los reales, ¿no? Pasa también en los complejos, con las funciones complejas. Pero de todas maneras hay que especificarlo porque, bueno, uno le puede quedar la duda, ¿será que es lo mismo en los reales que en los complejos? Para que esa duda no esté por ahí rondando, yo de todas formas les dejo aquí las propiedades que son las mismas, son exactamente las mismas, pero para que nos quede claro que va a ser lo mismo las propiedades en los reales que las propiedades en los complejos. Entonces, las derivadas complejas también satisfacen este mismo tipo de propiedades. Si tenemos el producto de dos funciones complejas y le hacemos su derivada, ¿cierto? Con respecto a z, entonces esto satisface la típica regla de la derivada en producto, ¿no? Sería f' z por g de z, ¿cierto? Más f de z por g' z, ¿no? Pues miren que también si derivamos el producto de dos funciones complejas, se obtiene la misma formulita que ya conocíamos para las funciones reales. Y pues para la razón entre dos funciones complejas, pues también se va a tener lo mismo, ¿no? Entonces uno tiene la división entre dos funciones, le aplica la derivada, esta derivada que por acá arriba, así. ¿Qué sería esto? Pues usan también la misma reglita que aparecía
en las funciones reales, ¿no? G de z por f' z menos fz por g'z dividido g de z al cuadrado, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? La misma formulita de la división de dos funciones. La derivada de la división de dos funciones. Y por último, otra que es igual es dos funciones compuestas, ¿no? Entonces supongo que ustedes tienen h compuesto f y le quieren sacar la derivada. Entonces el compuesto, ¿cómo sería? Es esto. Es un puntico, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sería una bolita así. H compuesto, ok, H compuesto F, ¿no? Y le quieren sacar la derivada de esto. Para hacer esta derivada, cuando ustedes tienen una función compuesta, usan la regla de la cadena. Esa sería H' de F de Z, ¿cierto? Por F' de Z. Es decir, esto es la regla de la cadena. Si ustedes tienen una función compuesta y le sacan su derivada, ¿qué obtienen? Hacen la derivada de la primera función, ¿cierto? Por la derivada interna. Entonces, cuando tienen funciones compuestas, usan la regla de la cadena, que de hecho en inglés sería esto, ¿no? La regla de la cadena. Chain rule. Listo. Y estas son las propiedades de las derivadas, exactamente las mismas, ¿no? Ahora, ustedes pueden coger ejemplos y ponerse a hacer derivadas, pero digamos, yo no los hago porque son triviales, ¿no? Pueden coger, por ejemplo, la función z sobre z cuadrado más 1, un ejemplito nada más. Pero no es nada en lo que tengamos que determinarnos en realidad porque es lo mismo que vieron en sus cursos de cálculo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si tienen esto, ¿no? F de z igual a z sobre z cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Cómo hacen esta derivada? Por la división, ¿no? Simplemente usan la cuarta propiedad. Y entonces acá les quedaría g de z. Todo esto es muy sencillo de hacer, ¿no? Z cuadrado más 1, que es g de z, por f' de z, que es 1, entonces no sale nada, menos z por la derivada de g de z, que sería entonces 2 veces z de nuevo, ¿no? Entonces aquí sería menos 2 por z al cuadrado, dividido z cuadrado más 1 al cuadrado. Pues esa es la derivada, ¿no? Y bueno, ustedes pueden simplificar esto un poquito más porque miren que estoy restando un menos 2z al cuadrado acá. Y z al cuadrado más 1 le pueden sumar y restar 2z al cuadrado, ¿no? Y escribir esto entonces de la siguiente manera. Esto solo es una manipulación algebraica, ¿no? 1 menos z al cuadrado. Ustedes tratan de ver por qué. Dividido 1 más z al cuadrado elevado al cuadrado. Pero bueno, no le veo nada de raro a esto, ¿no? Solo que le falta un cuadrado aquí en realidad. Así. Ya. Listo. Entonces, si ven, aplican una derivada ya. No tiene nada raro. Esto no debería costarles a usted nada. Ahora, miremos otro ejemplo. Entonces, la vez pasada les había dejado un ejemplito de lo que no tiene derivada. Y entonces hoy voy a mirar en realidad dos ejemplos distintos. El primero es el siguiente. Consideremos la siguiente función. Consideramos f de z igual a la parte real de z. Y verifiquemos si esta función sí tiene una derivada. No todas las funciones son derivadas, ¿no? No todas las funciones son diferenciables en algún punto, sino que para que sea diferenciable tiene que existir el límite. Entonces nosotros acá recordamos que z pues es un número complejo que lo podemos escribir como x más y. Y además consideramos que h es un complejo que tiene dos componentes. Una componente
en X y otra componente en Y, de tal forma que recordamos que para calcular la derivada hay que hacer esta división, ¿no? Hay que hacer f de z más h menos f de z dividido h y tomar el límite de h cuando tiende a 0. Si este límite existe, si el límite de la razón de estas dos cosas que están aquí existe, entonces la función es diferenciable en ese punto z, ¿no? Justo en ese punto. Entonces uno tiene que mirar si el límite existe, punto por punto, y ver en qué puntos es diferenciable y en qué otros puntos no lo es, etcétera, ¿no? Hay funciones que son diferenciables en todo el plano complejo, como las funciones que yo les expliqué la vez pasada. Por ejemplo, z, f de z igual a z, o f de z igual a z al cuadrado, o f de z igual a z a la n. En general, los polinomios, ¿no? Los polinomios son diferenciables en todo el plano complejo. Pero hay funciones que son diferenciables en algunas regiones y en algunos puntos no es diferenciable, etcétera, ¿no? O hay funciones que no son diferenciables en ningún punto, en fin. Vamos mirando distintos ejemplos a ver qué obtenemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Será que existe el límite de esta razón cuando nosotros hacemos tender a h hacia cero? Cuando nos acercamos al cero. Para mirar eso, primero escribimos esto de la siguiente forma. F de z más h sabemos que es la parte real de z. Entonces, esto que está aquí usted lo puede escribir como la parte real de z más h, ¿cierto? Menos la parte real de z dividido h. Pero la parte real, la conocemos, es fácil, ¿no? La parte real de z más h sería x más hx, ¿cierto? Porque miren que la parte real de z es x, la parte real de h es h sub x, y entonces la parte real de z más h, pues, es x más hx, ¿no? Menos la parte real de z, que es x, dividido h. Por lo tanto, esto sería igual a h sub x dividido h, ¿cierto? Y tenemos que tomar el límite cuando h tiende a 0. Pero lo vamos a hacer de dos formas. Primero, ¿cómo tomamos este límite? Vamos a hacer que h tiende a 0. H tiende a 0 por un camino. El camino que vamos a elegir primero es el que queda a lo largo del eje real. A lo largo del eje real. Y entonces, para que les quede un poquito más claro, les hago un dibujito. Aquí tenemos nuestro plano complejo. Este es el eje imaginario. Este es el eje real. Nosotros suponemos que hacemos tender z a z sub 0, o bueno, o hacemos tender h a... h lo hacemos tender a 0, ¿no? Entonces, suponemos que el punto z está por aquí, ¿cierto? Y z más h puede estar en cualquier dirección, ¿no? Si h solamente tiene parte real, si solo hacemos tender h a lo largo de la parte real a 0, entonces eso es equivalente a que miramos el límite por esta dirección, ¿no? En esta dirección. Eso sería hacer tender a h a 0, siendo este punto que está acá el punto z. Sí, recuerden que esta es una de las maneras de calcular la derivada mirando este límite, pero también había otra, ¿no? Que era f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Y uno hacía tender z a z sub 0. Este puntico que está aquí sería z sub 0, por aquí había un punto que es z, y uno hace tender z a z sub 0, ¿no? O más bien cambia z por z sub 0 más h, y bueno, me queda esto que está aquí. Formalmente yo debería poner aquí más bien un z sub 0, ¿no? Pero no vamos a complicar tanto. Suponemos que este punto es z y hacemos tender h a 0, pero a lo largo del eje real, por aquí, en esta dirección. Entonces, esto matemáticamente es equivalente a decir que es así. Estamos diciendo que entonces h no tiene parte imaginaria, solamente tiene parte real. Y se puede escribir así. Porque estamos diciendo que hacemos tender h a 0 solo a lo largo del eje real, por lo que esta h no debe tener parte imaginaria. Y por lo tanto, lo que estamos observando es que la parte real de h, en este caso particular, es igual a h mismo, porque la parte real de h es hx, ¿no? Esto que está acá. Y en este caso particular, hx es igual a h. ¿Sí lo ven? Estamos moviéndonos a lo largo del eje real, no hay componente imaginario. Entonces, la parte real de h es igual a h y esto igual a hx, ¿no? Así.
¿Sí o no? Ah, Profe. y entonces, sí, sí. No, no, le Hola. estaba afirmando solamente. Ah, bueno, pensé que era una pregunta. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, lo que estamos observando aquí es que esta función que está acá va a tender a h sobre h o hx sobre hx, como quieran, que es igual a 1 cuando, vamos así, cuando tenemos que h tiende a 0. ¿Lo ven? Entonces, primero, si nos movemos a lo largo del eje real, hacemos tender h a 0 a lo largo del eje real en esa dirección, este límite vale 1. Es lo primero. Es lo primero. Ahora miramos lo segundo. Supongamos ahora que queremos hacer tender h a 0, pero ahora a lo largo del eje imaginario. A lo largo del eje imaginario. Así. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, lo que nosotros tenemos es que h va a ser igual a 0 más i por un h sub y. Eso quiere decir que no tiene componente real, solamente componente imaginaria. En este segundo caso, lo pongo otro colorcito, estoy tendiendo a 0 en esta dirección. H tiende a 0 en esta dirección. O z se aproxima a z sub 0 en esta dirección. No hay componente real, solo imaginario. Entonces ahora estamos mirando el límite en esta dirección, que es una dirección arbitraria. Una dirección arbitraria. En ese caso particular, entonces h no tiene componente real, únicamente tiene componente imaginaria, y entonces notemos que aquí, como consecuencia, la parte real de h es igual a 0. Y esto es igual a h sub x, ¿no? La parte real. Vale 0 en este caso particular. Por lo tanto, el coeficiente en este caso particular, esta razón entre estas dos cantidades, va a tender a 0 sobre h, que es igual a 0, mientras que, o siempre que nosotros hagamos que h tiende a 0, ¿no? A lo largo del eje imaginario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren que ustedes eligieron dos caminos diferentes y el límite de esta razón de dos funciones dio dos cosas diferentes. En un caso dio 1 y en el otro caso dio 0. ¿Sí lo ven? Pero, ¿qué pasa? Si el límite de una función existe, ese límite es único, ¿no? Si yo elijo dos caminos diferentes y el valor me da distinto, entonces no existe el límite. En este caso particular, ¿qué conclusión deberíamos decir? No existe el límite de h cuando tiende a 0 de esta razón, ¿no? Y por lo tanto, no es diferenciable la función f de z igual a la parte real de z en ningún punto z, porque des en cuenta que esto es válido para todo z. Miren que ustedes pueden elegir cualquier punto z, el resultado de hacer esta división es independiente de z, ¿sí lo ven? hx sobre h. Y si yo elijo dos caminos diferentes, el límite me da dos cosas distintas, solo eligiendo dos caminos diferentes. Por lo tanto, esta función no es diferenciable en ningún punto. Y entonces acá ustedes ponen, después de mirar estas dos cositas, como una conclusión, lo que pueden decir es que f no es diferenciable en ninguna parte en el plano complejo. Eso es lo que pueden decir. En ninguna parte. ¿Sí o no? Entonces, para ver si una función es diferenciable, hay que evaluar este límite, y ese límite debe ser único. Si resulta que por dos caminos diferentes el resultado me da distinto, entonces el límite no existe. Como el límite no existe, entonces la función no es diferenciable. No es diferenciable porque es la definición de función diferenciable en un punto, que el límite exista. Entonces esta función no es diferenciable. No es diferenciable. ¿Listo? ¿O hay alguna pregunta? Miremos otro ejemplito.
de otra función que no es diferenciable. 2. Supongamos ahora que f de z es igual a z complejo conjugado. El complejo conjugado de z. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer siempre, no? Ustedes cogen esta función primero y la miran cómo queda, ¿no? Otra vez, miran qué es esta razón que está aquí. Pero ahora f de z es igual a z complejo conjugado. Entonces lo escriben así, ¿no? F de z más h evidentemente es z más h complejo conjugado menos z complejo conjugado, que sería f de z, y dividido h. Pero de las propiedades de los complejos conjugados, mire cómo se va organizando el curso, ¿no? Yo les di antes las propiedades de los complejos conjugados porque después se usan, ¿no? Yo voy paso por paso dándoles las cosas que más adelante voy a usar. Entonces es importante que traten de las cosas que yo les voy diciendo, traten de aprendérselas o de tenerlas en la mente, ¿no? Porque nosotros vimos que el complejo conjugado de la suma de dos funciones es la suma de los complejos conjugados. Entonces ustedes ponen aquí complejo conjugado en este y complejo conjugado en este otro, ¿cierto? Pero evidentemente se cancela z complejo conjugado aquí con este otro z, ¿cierto? Y entonces nuevamente me da una cantidad que no depende de z. Entonces, de nuevo, si ustedes calculan esta razón que está aquí, obtienen una cantidad independiente de z. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que se diga para esta función va a ser válido para todo z, porque esta función al final no depende de z, ¿no? H complejo conjugado sobre h. Miramos qué pasa, otra vez dos casos, ¿no? Primero, ¿qué pasa si hacemos que h sea un número real? Así. Es decir, que no tenga parte imaginaria, de nuevo. Si h pertenece a los reales, ¿eso qué quiere decir? Que h solamente tiene parte real, ¿no? Entonces h solo tiene h, la parte en x, ¿no? Si h pertenece a los reales, entonces, ¿qué pasa con esta cosa que está aquí? Daría 1. Daría 1 porque el complejo conjugado de un número real es el mismo número real, ¿cierto? Y entonces esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Y entonces, evidentemente, esto tiende a 1 siempre que hagamos tender a 0 h, ¿no? Así. ¿Sí lo ven? Vale 1 y en el límite en el que h tiende a 0, pues es 1, ¿no? Porque es una constante. Entonces, en el primer caso es 1. En el segundo caso, supongamos ahora que h pertenece a la parte imaginaria. A la parte imaginaria. Así. Entonces, mire que yo pongo i por los reales. Cuando pongo i por los reales, estoy diciendo, esto es un número imaginario puro, ¿no? No tiene la parte real, solo la parte imaginaria. Entonces, ¿qué pasa con esta razón que está aquí? Si esto es un número imaginario puro, entonces el complejo conjugado, ¿cómo sería? Si h es un número imaginario puro. Al sacarle su complejo conjugado, ¿qué obtendría? Menos 1. Bueno, antes de llegar a menos 1, ¿no? El complejo conjugado de h es menos h, ¿sí o no? Sobre h. Porque h ahora es un imaginario puro, ¿no? Y entonces esto es igual a menos 1. Pero esto, entonces, tiende a menos 1 siempre que yo haga tender h a 0, ¿no? Y entonces otra vez estoy viendo que si yo elijo dos caminos diferentes, exactamente igual a este dibujito, si hago que h tienda a 0 únicamente a lo largo del eje real, como estoy acá, es decir, h pertenece a los reales, entonces el límite da 0. Pero si hago que h tienda a 0 únicamente a lo largo del eje imaginario, es decir, h pertenece únicamente a la parte imaginaria, no tiene parte real, entonces vale menos 1 el límite. Como consecuencia, de nuevo, el límite no existe. El límite de h que tiende a 0, de esta cosa que está aquí,
no existe porque si yo elijo un camino me da una cosa y si elijo otro me da otra. Por lo tanto, esto no tiene límite, ¿no? Y de nuevo acá, la conclusión, una vez más, es que f no es diferenciable en ninguna parte. Entonces es la misma arriba. Así. No es diferenciable en todo el plano complejo. Porque evaluamos el límite por dos caminos diferentes, me da dos cosas distintas, eso significa no existe el límite, y como no existe el límite, pues entonces no es diferenciable, de acuerdo a nuestro teorema. Y bueno, esos son los dos ejemplos que quería que miraran ahorita de funciones no diferenciables y los tienen un poquito en la mente porque los voy a usar ahorita, ¿no? Entonces, si uno elige f de z igual a la parte real de z, no es diferenciable. Si elige f de z igual a z complejo conjugado, tampoco es diferenciable. Si elige f de z igual a la parte imaginaria de z, eso tampoco va a ser diferenciable. Y bueno, hay muchas funciones que no son diferenciables, ¿no? Miremos otro teorema. Este teorema es importante. Si tenemos que una función f es diferenciable en un punto z sub 0, entonces f es continua en ese punto. Algo que seguramente les recuerda a sus cursos de cálculo, ¿no? Pero este es el análogo en el análisis complejo. Si una función es diferenciable en un punto, en el sentido que existe el límite, entonces f es continua en ese punto, ¿cierto? Y miramos la prueba de este teorema. Porque es rápida de ver, ¿no? Hay teoremas que no me puedo detener a probarlos porque ustedes saben que es complicada la prueba, tardo mucho tiempo haciéndola. Pero hay otros como este que sí es más sencillito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una función continua satisface esto. Recuerden esto. Una función continua satisface que cuando ustedes hacen el límite de z cuando tiende a z0 de una función f de z, para que la función sea continua, ¿cuánto tiene que valer este límite? Primero, el límite tiene que existir, ¿cierto? Ese límite tiene que existir, debe ser único, solo puede tener un único valor, pero además el límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z debe ser igual necesariamente a f de z sub 0. Definición de continuidad que también se los di la vez pasada. ¿Cuándo una función es continua? Básicamente se resume a escribir esto que está acá, ¿sí o no? Entonces, básicamente la función no tiene que tener huecos, no deben haber huecos. Y el límite debe existir. La función debe estar definida en el punto z sub 0, el límite tiene que existir, y no solo eso, sino que el límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z debe valer exactamente la función evaluada en z sub 0. Eso me asegura que esta función sea continua. Pero esto se puede escribir de otra forma. Este límite que está aquí, ustedes lo pueden escribir así. Lo pueden escribir como el límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 igual a 0, ¿no? Y además pueden coger todo esto que está acá y lo pueden encerrar dentro de un paréntesis, porque el límite de z cuando tiende a z sub 0 de una constante, que sería este número que está acá, es el mismo número, ¿no? La misma constante. Entonces, esto que está aquí, que me dice cuando una función es continua, lo puedo escribir de manera totalmente análoga, así, ¿no? Significan lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos esto? Miramos lo siguiente. Entonces, hagámoslo en otra línea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esto que está aquí y lo vamos a escribir de otra manera. Quitemos el 0 por ahora. Miren que esto que está acá, este límite que está acá, también lo podemos escribir como lo siguiente. Van a multiplicar arriba y abajo por z menos z sub 0. O sea, van a multiplicar por una identidad. Z menos z sub 0 dividido z menos z sub 0 es un 1. Entonces ustedes están multiplicando por un 1. Pero ese 1 lo van a distribuir de tal forma que ahora obtienen lo siguiente. Así.
Ponen ahora el z menos z sub 0 aquí. A ver, así. Y esto lo sacan del paréntesis y lo ponemos acá. Bueno, z menos z sub 0. Y esto debe ser igual a 0 de acuerdo con la definición de continuidad. ¿Sí o no? De acuerdo con la definición de continuidad. Eso tiene como consecuencia lo siguiente, ¿no? Tiene como consecuencia que cuando yo evalúo el límite, esto que está aquí, obtengo lo siguiente. Obtendría por un lado, este límite que está acá es precisamente la derivada, f' evaluado en z sub 0, ¿no? Es la definición de derivada. Mientras que esto que está aquí tendería a 0. Entonces esto es por un 0. Y esto igual a 0. Esto implica entonces que, y nótenlo aquí, si una función es continua, entonces también es diferenciable, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos acá. Si la función es continua, entonces necesariamente es diferenciable. Para que yo tenga el 0 aquí, ¿no? Si esto no existiera, si esta función no existiera, entonces tendría una indeterminación acá. Porque sería una función que no existe por un 0 es una indeterminación, ¿no? Pero nosotros sabemos que debe dar 0. Por lo tanto, esta función sí existe, ¿no? Y en general es distinta de 0. Puede ser 0, lo importante es la existencia, ¿no? Sí existe, sí existe. Y como consecuencia lo que estoy observando es que si una función es continua, entonces es diferenciable. Una función continua es diferenciable. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero bueno, esto es como con un matiz aquí en realidad. En realidad es en la otra dirección. Si es diferenciable es continuo, ¿no? Que estamos es mirando aquí, tiene que existir la derivada. Si existe la derivada, entonces es continuo. O sea, es en esa dirección, ¿no? Porque aquí, para que el límite exista y sea igual a 0, necesito es que la derivada exista, ¿no? Debería quitar este 0 aquí, ¿no? Evaluamos este límite que está aquí, nos damos cuenta que vale 0, ¿no? Solo si esta derivada existe. Entonces, de hecho, lo que estamos observando es la otra dirección. Estamos es en esta dirección. Si la derivada existe, entonces la función es continua. Porque se tiene precisamente esta relación de acá. Si f es diferenciable en el punto z sub 0, entonces f es continuo en ese punto. Eso es lo que estamos mostrando. Es en esta dirección, que es precisamente el teorema que está aquí. Mientras que el sentido contrario es, si la función es continua, entonces es diferenciable, no siempre, ¿no? Esto es lo mismo es precisamente lo mismo que ocurría en cálculo diferencial, ¿no? Para los números reales. Una función puede ser continua, pero no diferenciable, por ejemplo, si tienen este tipo de función, ¿no? Así. Que esta función es continua, pero no es diferenciable en este punto, ¿sí o no? Porque simplemente toman el límite por dos caminos, por este camino y luego el límite por este otro camino, ¿cierto? El límite de la razón, ¿no? De la definición de la derivada. Y se dan cuenta que las pendientes son distintas, ¿no? Esta pendiente es positiva, esta es negativa. Cuando evalúan el límite acercándose a este punto, dependiendo si van por la izquierda o por la derecha, el límite es diferente. Y entonces estaría pasando lo mismo que nos pasó acá arriba, ¿no? Los límites dan diferentes dependiendo del camino que uno elija. Entonces, este sería un ejemplo de una función que es continua, pero no es diferenciable. Entonces, el teorema es válido solo en una dirección, solo en esta dirección. Si f es diferenciable, entonces es continuo, que es consecuencia de lo que acabamos de hacer acá. Si Claro, esta profe. derivada existe, entonces es continuo. ¿Cómo? Claro, profe, por eso en el teorema de los números reales dicen que debe ser continuas y sin puntas específicas. Sí. Pero entonces, no necesariamente, aunque sí en muchos casos, ¿no?
No necesariamente, si es continua, es diferenciable. Entonces, en la otra dirección no necesariamente se tiene. Algunas veces sí, otras no, depende de cómo sea la función, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una función que es continua, pero no es diferenciable. Esto pasaba en el cálculo con números reales, aquí también está pasando lo mismo, ¿no? Esto es la generalización para los números complejos. Y entonces, deberíamos verlo con un ejemplo, pero un ejemplo aquí, en los complejos. Una función que es continua, pero no es diferenciable. De todas formas, todas estas funciones son continuas, ¿no? Cualquiera de estas funciones es continua en realidad. Estos ya son ejemplos de funciones continuas que no son diferenciables, ¿no? Porque la parte real de z evidentemente es continua, ¿sí o no? Sería x. Y esto pertenece a los reales y es una función continua. Esto es una función que es continua, ¿sí lo ven? Pero no es diferenciable. Entonces, en los complejos, esto es un ejemplo preciso de que una función puede ser continua porque evidentemente z igual a x es continua, ¿no? Pero no es diferenciable. En los complejos. Lo mismo, esta función también es continua, pero no es diferenciable. Hay otras funciones, ¿no? Digamos, un ejemplo de una función continua que no es diferenciable. Ejemplo de una función, así. Una función continua que no es diferenciable. Entonces, por ejemplo, consideren f de z, f de z igual a la norma de z al cuadrado, ¿cierto? Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Ustedes saben que esta función es continua, ¿cierto? Ustedes grafican esta función es continua, evidentemente. Pero será diferenciable. Miremos, ¿no? Para saber si es diferenciable, entonces ustedes siempre cogen este límite que está acá y se ponen a mirar, a ver qué obtienen. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, ¿esto qué es? Esto es la norma de z más h al cuadrado, ¿cierto? Menos la norma de z al cuadrado dividido h, de acuerdo con nuestra definición de función. F de z igual a z al cuadrado, ¿no? Pero esto evidentemente lo pueden escribir de la siguiente forma. La norma al cuadrado del número complejo es el número complejo por su complejo conjugado. Entonces esto lo pueden escribir como z más h por z, bueno, lo voy a poner de una vez así, ¿no? Z complejo conjugado más h complejo conjugado. Y esto que está acá, lo dejamos así, dejémoslo así, ¿no? Z al cuadrado. Resuelven este cuadrado que está aquí. Y entonces, ¿qué obtienen? Si ustedes resuelven este cuadrado, obtendrían z por z complejo conjugado. Más z por h complejo conjugado. Más h por z complejo conjugado. Más h por h complejo conjugado, ¿cierto? Haciendo todos los productos. Menos z cuadrado. Pero noten que z por z complejo conjugado es la definición de la norma de z al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? La norma de z al cuadrado se cancela, porque está en ambos lados, ¿no? Está aquí y está acá. Entonces se cancela. Y me queda únicamente los siguientes términos. Quitamos esto que está acá. Y me quedan estos términos que están aquí. Pero esto lo podemos escribir de una manera un poquito más compacta como z complejo conjugado. ¿Dónde se cancela la h? Miren, esta h se cancela acá con esta y esta h también, ¿no? Entonces ponen z complejo conjugado más h complejo conjugado, que es la que permite cancelar las zetas, más z por h complejo conjugado dividido h,
¿cierto? Simplemente cancelando las H donde se puede, Y eso sería precisamente esta razón que está aquí. Ahora, ¿qué pasa? Miremos varios casos, ¿no? Miremos varios casos. Primero, ¿qué pasa si nosotros consideramos que Z primero es distinto de 0, ¿no? Consideramos que Z es distinto de 0. En ese caso particular, entonces, ¿qué pasa con el límite cuando H tiende a 0? ¿Qué pasa con el límite cuando H tiende a 0? Si Z es distinto de 0. Si Z es distinto de 0, este término contribuye. ¿Y quién me dice qué pasa con el límite cuando H tiende a 0? Mirando este término nada más. Cuando H tiende a 0, esto tiende a 0. Aquí me queda Z complejo conjugado. Pero lo que me importa en realidad es esto que está aquí. H complejo conjugado sobre H. ¿Qué pasaba con este término? Cuando H tiende a 0. Se indetermina. No existe porque miren que hicimos el ejemplo acá, ¿no? Era precisamente esto. Cuando H tiende a 0, si lo hacemos tender a lo largo del eje real, vale 1. Si lo hacemos tender a lo largo del eje imaginario, vale menos 1. O sea que el límite de H cuando tiende a 0 de esta razón no existe, porque depende del camino que yo elija, da un valor diferente. No existe. Pero lo primero es que aquí ya no existe. Lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa si hacemos que Z sea igual a 0, ¿no? Para ver si de pronto existe un punto en donde esta función es diferenciable. ¿Será que en Z igual a 0 sí es diferenciable? ¿O no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuánto vale el límite? El límite es igual a... Si Z es igual a 0. Si Z es igual a 0, esto da 0, esto también es 0, porque el complejo conjugado de 0, pues es 0. ¿Y qué queda? El complejo conjugado de H cuando tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa con el límite? ¿Cuánto vale? El límite de H cuando tiende a 0, si Z es igual a 0, sería igual a 0, ¿no? 0. Entonces F es diferenciable únicamente en el punto 0, ¿no? Vamos así. Entonces F es diferenciable en el punto Z igual a 0 con derivada F' de 0 igual a 0. Y por lo tanto, lo que tenemos es que básicamente esta función no es diferenciable en todo el plano complejo, excepto en el punto Z igual a 0, donde sí es diferenciable, pero la derivada vale 0. ¿Lo ven? Sí, profe. Ese es el resultado de esta cosa, ¿no? Y noten que, de todas formas, esta función es continua. Esta es una función continua. En todo punto. Entonces, este es un ejemplo de una función continua que no es diferenciable. No es diferenciable en prácticamente todos los puntos, excepto en un punto, ¿no? Entonces, es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Pero bueno, los dos que estaban atrás también son ejemplos de funciones continuas no diferenciables. Entonces, uno que tiene, ¿no? Si la función es diferenciable, necesariamente es continua. Pero si la función es continua, no necesariamente es diferenciable. Esa es la cosa con esto, ¿no? Y bueno, miramos un teoremita, bueno, esto es más una definición. Otra definición que es útil para nosotros, ¿no? ¿Qué es una función analítica? Entonces, definición. Una función f es analítica. Esto a toda hora aparece en los libros de análisis complejo, ¿no? En un conjunto abierto, que vamos a llamar U, que está contenido, pues, un subconjunto de los complejos, si la función
es diferenciable en todos los puntos que pertenecen a ese conjunto abierto. Entonces miren que todas las definiciones y teoremas que aparecen más adelante en el análisis complejo siempre son, por lo general, válidos para conjuntos abiertos y también conjuntos que sean compactos, ¿no? Que no sean separables. Por esa razón yo les di los conceptos topológicos que les di la vez pasada, porque todos estos teoremas, tanto de la parte del cálculo diferencial como de la parte del cálculo integral, en el análisis complejo son válidos, pero para conjuntos abiertos, es decir, están definidos sobre abiertos en los complejos. Entonces, ¿cuándo se dice que una función es analítica en un conjunto abierto? Cuando esa función es diferenciable en todos los puntos que pertenecen a ese abierto. En todos los puntos que pertenecen a ese abierto. Eso quiere decir que no tienen que confundir que una función sea analítica con que una función sea diferenciable, ¿no? Que una función sea diferenciable es algo local, es una definición local. Diferenciable significa que existe la derivada en un punto. Entonces, ustedes siempre que hablan de algo diferenciable, por ejemplo, suponemos que esta es una región, ¿no? Algo diferenciable es algo local, en un punto. Una función es diferenciable en un punto, en el sentido que existe el límite. El límite es z cuando tiende a ese punto. Es z cuando tiende al punto. De esta razón que está acá. Diferenciable significa algo local, en un punto. Las funciones son diferenciables en puntos, en puntos. Entonces, uno se puede poner a mirar en qué puntos son diferenciables o no son diferenciables las funciones. Aquí, o acá, o acá. Hay funciones que son diferenciables en todo el plano complejo. Hay funciones que son diferenciables solo en algún subconjunto del plano complejo. Hay funciones que no son diferenciables en todo el plano complejo, como la parte real de z, por ejemplo. Hay funciones que son diferenciables solo en un punto, como este ejemplo que les puse acá, la norma de z al cuadrado, etcétera, ¿no? Noten que diferenciable es algo local. Mientras que analítico, una función analítica, es un concepto topológico, porque está definido sobre un conjunto abierto. Que sea analítica una función significa que es diferenciable en todos los puntos de un conjunto abierto, sobre el abierto, es decir, que ustedes tienen toda una región, toda esta, en donde la función es diferenciable. Entonces, es un conjunto abierto donde cualquier punto que usted elija, ahí la función es diferenciable. Eso significa una función analítica. Entonces, las funciones son analíticas en regiones abiertas, en conjuntos abiertos, que son subconjuntos de los complejos. Lo menciono y lo repito porque conozco gente y libros que hablan de que una función es analítica en un punto, ¿no? Analítico en una región, en un subconjunto de los complejos, diferenciable en un punto, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, la analiticidad de una función se evalúa en subconjuntos abiertos del complejo. Entonces, uno puede ponerse a mirar las regiones en donde una función es analítica. Entonces, busca una región donde la función sea analítica, una región abierta. Y esto es válido para subconjuntos abiertos, ¿no? Válido para subconjuntos abiertos, como lo tenemos aquí. Y bueno, existe otra definición aparte de esto, y es la definición de función entera. Entonces lo voy a poner así. Primero, una función f es analítica en un subconjunto abierto U, si f es diferenciable en cada punto de ese subconjunto, ¿no? Y segundo, esta es la definición de función entera. Una función que es analítica en todo el plano complejo. Ponemos así, el plano complejo. Una función que es analítica en todo el plano complejo se dice que es entera. Entonces, ¿qué es una función entera? Una función es entera cuando es analítica en todo el plano complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos
todos los puntos del plano complejo son diferenciables para esa función, ¿no? Entonces, no importa en qué punto ustedes elijan, van a encontrar que existe la derivada en ese punto. Eso sería una función entera. Y miramos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, los polinomios son analíticas en todo el plano complejo, ¿cierto? Se estaban preguntándose, bueno, pero ¿qué función es diferenciable en todos los puntos del plano complejo? ¿O qué función es analítica en todo el plano complejo? Pues los polinomios, ¿no? Y entonces esta función es entera. ¿Sí o no? Porque es diferenciable en todos los puntos del plano complejo. ¿Listo? Otro ejemplo. Una función racional, ¿no? Las funciones racionales. Que tienen esta forma. La razón entre dos polinomios. P de z sobre Q de z, siendo P y Q polinomios. Estas funciones son analíticas también. Casi en todos los puntos, excepto en QZ igual a 0. Entonces esta función es analítica en cualquier punto mientras Q de z sea distinto de 0. Cuando Q de z es igual a 0, esta función no está bien definida, entonces ahí no es analítica, ¿no? Porque la función no existe en ese punto. Entonces miren que los polinomios son analíticos en todo el complejo. La razón entre dos polinomios es analítico prácticamente en todo el complejo, excepto en este punto, ¿no? Excepto cuando Q de z es igual a 0. Entonces son analíticos siempre y cuando Q de z sea distinto de 0. ¿Qué otro ejemplo? Este de acá. ¿Qué pasa con f de z igual a el complejo conjugado? Esta función no es analítica, ¿no? Es una función que no es analítica en todo el plano complejo, entonces se dice que no es analítica. No, ustedes no encuentran ninguna región, ningún subconjunto abierto del plano complejo en donde esta función sea diferenciable. ¿Qué se me hizo? Esta. No encuentran ninguna región del plano complejo donde esta función sea diferenciable. Ningún subconjunto abierto. Porque noten que el límite no depende de z, ¿no? En todo z, se tiene que el límite no existe. Este límite no existe, el límite h cuando tiende a 0. De esta razón no existe para cualquier z que ustedes elijan, este límite no existe. Eso quiere decir que en todos los puntos el límite no existe, entonces no es diferenciable en ningún punto del plano complejo. Por lo tanto, yo no puedo encontrar ningún conjunto abierto contenido en los complejos en donde la función sea analítica. Es decir, esta función no es analítica. No es analítica. ¿Y qué otra función no es analítica? Evidentemente la otra que pusimos acá arriba, ¿no? F de z igual a la parte real de z. Esta función tampoco es analítica en todo el plano complejo. Entonces se dice que no es analítica. Y la otra función que nosotros vimos acá, z al cuadrado, no es analítica en todo el plano complejo. Únicamente es diferenciable en un punto. Pero recuerden que un punto, bueno, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Un punto es un conjunto abierto? Jamás, esto, bueno, me faltó en las clases de topología. Supongan el conjunto que contiene solo un punto. Este punto. ¿Ese punto es un conjunto abierto? ¿Es un conjunto cerrado? ¿O cómo es? ¿Es abierto o es cerrado? Un punto. ¿Alguna idea? Abierto. Pues que no sé si abierto y cerrado al tiempo, porque pues si es un punto, él mismo es el punto frontera, o sea que él está incluido ahí, no sé. Si es un punto frontera. Porque si yo cojo un disco de radio R, por más pequeño que sea ese disco, siempre van a haber puntos fuera del conjunto y puntos dentro del conjunto. Aquí el conjunto consiste únicamente en este punto, este puntico que está acá. Ese es el conjunto. ¿Qué puntos hay dentro del conjunto? Pues el punto mismo, ¿no? ¿Qué puntos hay fuera? Pues todos los que estén afuera. Entonces ustedes eligen
un círculo, un disco de radio R, por pequeño que sea ese disco, siempre van a haber puntos dentro y puntos fuera. Los puntos dentro solo es uno, ¿no? El mismo. Y hay puntos por fuera, siempre que yo elija un disco de radio R. Entonces ese punto es un punto frontera. Luego este conjunto es cerrado o es abierto. Si el punto obligatoriamente es un punto frontera. Entonces el conjunto contiene todos sus puntos frontera, que es el mismo punto, entonces es cerrado. No es abierto porque es posible encontrar un disco de radio R que esté contenido dentro del conjunto para un R mayor que 0. Es decir, ¿esto es un punto interior? No, porque es un punto frontera, ¿no? Si es un punto frontera, no es un punto interior. Como no es un punto interior, esto no es un conjunto abierto. Entonces un punto, un puntico es un conjunto cerrado. Y como es un conjunto cerrado, aun cuando esta función es diferenciable en un punto, esta función que yo donde la puse, acá, esta función es diferenciable solo en un punto, entonces no es analítica en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto cerrado, un punto es un conjunto cerrado, y las funciones son analíticas en conjuntos abiertos, no en conjuntos cerrados. Las funciones se dicen analíticas si son diferenciables en una región abierta. Como un solo punto es un conjunto cerrado, entonces en realidad esta función no es analítica en ninguna parte, ¿no? No es analítica en ninguna parte porque solo es diferenciable en un punto, pero ese punto es un conjunto cerrado. Entonces no es diferenciable, no es analítica, perdón. Entonces miren la diferencia de analiticidad y de diferenciabilidad. La función f de z, igual a la norma de z al cuadrado, tampoco es analítica. En ninguna parte, igual que las otras dos anteriores, aun cuando es diferenciable en un punto. ¿Sí lo ven? Es diferenciable aquí, en z igual a 0. ¿Pero por qué no es analítica? Porque una función analítica está definida sobre conjuntos abiertos y un punto es un conjunto cerrado. ¿Sí entienden la diferencia? Sí, profe. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No necesariamente una función analítica es diferenciable o una función diferenciable es analítica. Son dos cosas distintas, ¿no? Las funciones analíticas son conceptos topológicos definidos sobre conjuntos abiertos. Las funciones diferenciables son conceptos locales en puntos, ¿no? Entonces yo tengo que en un punto una función puede ser diferenciable, pero en ese punto precisamente no es analítica. Las funciones son analíticas en conjuntos abiertos, no en puntos. Entonces esto hay que entenderlo porque hay mucha confusión de profesores, de libros de física, donde hablan de funciones analíticas o funciones diferenciables como si fueran lo mismo. Entonces le dicen diferenciable, analítico, regular, todos los conceptos como si fueran lo mismo. Y no es lo mismo, nada más aquí les estoy mostrando un ejemplo de una función que es diferenciable en un punto, pero no es analítica en ese punto, porque un punto es un conjunto cerrado. Y ya que les mostré eso, me entró una curiosidad bastante grande de ver el librito que yo les puse. Yo les dejé en los archivos este libro, el de electrodinámica clásica, y ahí también hay un curso precisamente de, bueno, hay como un repaso de esto, ¿no? De análisis complejo, pero mucho más sencillo de lo que yo les estoy mostrando, ¿no? Más resumido, con las cosas más importantes. Bueno, por lo menos acá sí dice, FZ está definido sobre un conjunto abierto y conectado. Ajá. Esto es un error, ¿no? Y esto es la Greiner, ¿no? F es llamado diferenciable, holomórfico, regular o analítico en Z0. Si el límite existe y es único. ¿Quién me dice cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error?
Y el error está al final, ¿no? ¿Me lo explican como analítico, profe? Las funciones no son analíticas en un punto, porque los puntos son cerrados. Las funciones son analíticas en subconjuntos abiertos de los complejos. Claro, porque abajo dice existe y es único, ¿no? No, el hecho de que diga que es analítico en un punto, las funciones son diferenciables en un punto. En el sentido que existe el límite de z cuando tiende a ese punto, y ese límite es único, ¿no? De hecho, el límite existe solo si es único, ¿no? Pues esto es una redundancia. Que exista el límite significa que tiene solo una solución, ¿no? Si no es único, no existe el límite. Entonces, yo este libro, a ver, esto es un buen libro de física, pero cualquier matemático ve esto y se suicida. Greiner es un buen libro de física, pero entonces acá yo tacharía esto porque es una redundancia. Es suficiente con decir que el límite existe, porque si no fuera único no existiría. Y tacharía esto, porque esto es un concepto topológico. Las funciones no son analíticas en puntos, son analíticas en subconjuntos abiertos de los complejos. De hecho, un punto es un conjunto cerrado, como les acabo de mostrar, y entonces no es analítica porque los puntos son conjuntos cerrados, no abiertos. Entonces sí, es así, diferenciable. Y bueno, esto tiene otras connotaciones además. Entonces esto no deberían ponerlo tampoco. Esto son otras cosas, ¿no? Esto tiene que ver con otros conceptos que vienen desde la convergencia de las series de funciones. Entonces, bueno, yo quitaría todo esto. Así está bien. Me quedaba la duda de esto. Bueno, mejor ver mi clase. Listo. Entonces, vamos ahora a un teorema muy importante, que es el teorema de Cauchy-Riemann, ¿no? Pero ponemos aquí como otro teorema. No sé si tengan alguna pregunta antes o si están entendiendo lo que trato de decir. Que son cositas sutiles, pero vamos, hay que entender bien, ¿no? Lo que le están diciendo a uno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí entienden la diferencia entre que sea analítico o que sea diferenciable? ¿O está ambiguo? Sí, profe, pues fue lo que usted nos acabó de decir, ¿no? Que no... Sí, sino que, digamos, es bueno que lo interioricen ustedes, que la próxima vez que vean en un libro que dice analítica, función analítica, se detengan a pensar, ¿no? Digan, no, cuidado con lo que me estén diciendo, ¿no? Las funciones son analíticas en conjuntos abiertos. Y si le dicen diferenciable, usted dice, debe ser local. Las funciones son diferenciables en un punto. Y uno va mirando punto por punto si es diferenciable en cada punto, ¿no? Pues aquí les he puesto varios ejemplos de funciones que no son diferenciables en ningún punto, por lo que no son analíticas en ningún punto. Funciones que son diferenciables en todo el plano complejo, por lo que son enteras. Funciones que son diferenciables en ciertos puntos y en otros no, como esta que está aquí. O como esta última que miramos. Y funciones que son diferenciables en un punto, pero no son analíticas en este punto, obviamente. Los puntos son conjuntos cerrados. Ahora, un teorema muy importante para identificar cuándo una función es diferenciable. Pero vamos, esto es una doble implicación, entonces vamos en dos sentidos. El teorema es precisamente el teorema de Cauchy-Riemann para las funciones diferenciables, que me dice lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una función f de z que es igual a u xy, ¿cierto? Más y de b xy. Es decir, tiene una parte real y una parte compleja, pero recuerden que al ser una función, entonces la parte real y la parte compleja dependen ahora de x y de y, ¿no? Son funciones también de x y de y. Piensen, por ejemplo, en la norma de z al cuadrado, ¿no? Esta que tenemos aquí. X cuadrado más y cuadrado. Miren que esta función pues no tiene parte imaginaria, solo tiene parte real. Pero la parte real es una función de x y y, que sería la u que está acá. ¿Cierto? Esta función es diferenciable en un punto
z sub 0, vamos a suponer que es diferenciable en un punto z sub 0, ¿no? Es la cosa, ¿no? Entonces, primero, las derivadas parciales de u y de b con respecto a x, y existen en ese punto y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Esa es la cosa, este es el teorema. Entonces, si uno tiene una función que es diferenciable en un punto z sub 0, entonces las derivadas parciales, que vamos a escribirlas así: u sub x, u sub y, b de x y b de y, que no significa otra cosa más que la derivada parcial de la función u con respecto a x, la derivada parcial de la función u con respecto a y, la derivada parcial de la función b con respecto a x, y la derivada parcial de la función b con respecto a y, existen, sus derivadas parciales existen en el punto z0, ¿cierto? Porque recuerden que diferenciable es algo local en un punto, y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? O de Cauchy-Riemann. Es decir, las siguientes ecuaciones satisfacen que u de x es igual a b de y, y por otra parte, pues así, el hecho de que u de y es igual a menos b de x. Entonces, esto seguramente lo recuerdan los que vieron los cursos de qué, no sé, es matemáticas especiales 2, ¿no? Creo. En todo caso, los que ya hayan visto algo de análisis complejo recuerdan que si una función es diferenciable en un punto, entonces en ese punto se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero esto, bueno, hay que demostrarlo. Pero también, también se satisface esto, ¿no? Y aquí está la clave de la prueba de este teorema. También se satisface que f' de z sub 0, pues es igual a u de x, y evaluado en el punto x0, y0, ¿cierto? Es el punto en donde estamos mirando que la función sea diferenciable, más i por b de x, evaluado en ese punto, ¿no? x0, y0, y entonces es igual a f de x, evaluado en z sub 0, ¿no? Donde f de x es la derivada parcial con respecto a x. Entonces miren que hacer la derivada con respecto a z, porque este f' es una derivada con respecto a z, de f de z en este punto, es equivalente a hacer la derivada de esa función parcial con respecto a x. Pero también es equivalente a hacer lo siguiente. Hacer menos i u de y en el punto x0, y0, más i b de y en el punto en donde estamos mirando, ¿no? Que sea diferenciable. Es decir, también es igual a menos i por f de y en el punto z0. Entonces, si una función es diferenciable, la derivada con respecto a z, además se puede calcular como o la derivada parcial con respecto a x de la función, o menos i por la derivada parcial con respecto a y de la función. Y eso es equivalente a tener las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este es un teorema, ¿no? Si es diferenciable, se satisface todo esto que está acá. Eso es lo que me está diciendo esto. Si una función es diferenciable, tenemos todo esto. La prueba de este teorema es muy similar a los ejemplos que hemos estado mirando. Vamos a ir por dos caminos diferentes y vamos a calcular, a ver si todavía me queda el dibujito. Se me perdió. Este dibujito, ¿no? Vamos a mirar la derivada en un punto por dos caminos diferentes, ¿cierto? Primero, vamos a lo largo del eje real y luego vamos a lo largo del eje imaginario. Es decir, necesitamos
Vamos a escribirlo así. Para probar este teorema, necesitamos mirar la diferencia siguiente. Escribirlo así. Mirar este coeficiente que tiene una diferencia de dos funciones, ¿no? Es decir, Profe, sí, quotient, ¿qué es? coeficiente. Esto es lo mismo que división entre dos funciones, ¿no? La razón entre dos funciones que tal se puede poner como así, ¿no? Es lo mismo, como lo quieran poner. Ok, profe. No, nunca había visto esa palabra. Ah, bueno. Profe, el profe le gusta aumentar el léxico, ¿sabes cómo es? Tenemos esto, ¿no? También significa la razón entre dos cantidades o el cociente entre dos cantidades, ¿no? Pero ustedes pueden ponerla como quieran, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es lo que hay que evaluar siempre cuando uno quiere ver si existe una derivada, ¿no? Pero aquí nos están diciendo que la derivada sí existe. O sea, de antemano sabemos que sí existe. Si sí existe, eso quiere decir que nosotros vamos en cualquier dirección y obtenemos el mismo resultado. Lo primero que hacemos es mirar entonces el límite cuando h tiende a cero, que debe existir, ¿cierto? Para que sea diferenciable, en el punto z sub 0 existe el límite de h cuando tiende a cero, ¿no? Pero lo vamos a hacer tender en dos direcciones, ¿no? De nuevo. Entonces lo primero es que hacemos tender esto primero en el eje real. Entonces ustedes hacen tender h a 0, este h que tiende a 0, a lo largo del eje real. Y observamos que se tiene. Cuando nosotros hacemos tender esto a lo largo del eje real, ¿qué se obtiene aquí? Se obtiene la siguiente cantidad. Miren que z sub 0 lo pueden escribir como x sub 0 más y, ¿cierto? Y sub 0 más h sub x, ¿sí o no? Porque ahora no hay parte imaginaria, estamos solo en la parte real. Dividido, bueno, h sub x, porque h solo tiene componente real, menos f de z sub 0. Entonces ponen x sub 0 más y sub 0, ¿cierto? Así. Pero esta razón está aquí. Además, van a hacer tender h a 0, ¿no? Entonces, ustedes lo escriben acá como el límite de hx que tiende a 0. Pero esto que está acá, lo pueden reescribir de otra forma. En vez de poner explícitamente este número complejo que está acá, ustedes van a escribir esto con dos argumentos. Esta función depende de x0 y de y0, ¿cierto? Entonces van a escribir esto así. X sub 0 más hx, coma, y sub 0. ¿Sí? Y este lo van a escribir así. X sub 0, coma, y sub 0. Dividido hx en el límite en el que hx tiende a 0. ¿Esto es igual a qué? Esta es la definición de qué. El hx lo pueden llamar h si quieren, ¿no? Simplemente tienen en mente que no, que estamos a lo largo del eje real, entonces no tiene parte imaginaria. Esta es la definición de qué. El límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h, coma y, menos f de x, coma y, dividido h. ¿Eso es qué? La derivada parcial, profe, de Eso. La derivada parcial con respecto a x, ¿sí o no? sí, profe. De la función f. En este caso, f depende de z0, ¿no? X sub 0 más y 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Y entonces esto no es otra cosa más que f de x en el punto z0. Profe, yo no sé si eso tiene que ver lo del el teorema de Cauchy-Riemann. A nosotros en Multi nos dieron
algo sobre la igualdad entre las derivadas cruzadas, las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Que son igual, la igualdad que hay entre ellas. Y no sé, me pareció como Muy muy similar, similar. como muy Sí, similar. sí, ahorita lo ve porque, pero sí, es básicamente lo mismo. Entonces, miren, ahora vamos a tender H a cero, pero ahora a lo largo del eje imaginario, ¿cierto? De nuevo, hacemos lo mismo, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Tomamos esta razón, pero ahora H solo tiene componente imaginaria, es decir, es esta flechita azul que está aquí. Por lo que ustedes vuelven y escriben esto. Z0 lo escriben como X0 más I por Y0, ¿cierto? H ahora solo tiene componente imaginario, entonces usted lo pone como I por HY, ¿cierto? Menos esto que está aquí lo ponen de nuevo X0 más I por Y0, y abajo lo ponen como I por HY, ¿cierto? Porque solo tiene componente imaginario hasta H. Noten que esto que está aquí, bueno, le toman el límite de HY tendiendo a 0, ¿cierto? Y reescriben todo esto de la siguiente forma. Simplemente, si ustedes hacen tender HY a 0, pues la parte imaginaria tiende a 0. Y estamos tomando el límite a lo largo del eje imaginario. De nuevo, ustedes escriben esto como una función de dos argumentos. Entonces lo ponen ahora así. X sub 0, Y sub 0 más HY. ¿Sí lo ven? Y esto lo ponen como f de X sub 0, Y sub 0, y abajo tienen I por HY, pero esta I que está acá, la pueden sacar de aquí, del límite, porque es una constante, y la ponen acá afuera como un 1 sobre I, ¿cierto? Pero 1 sobre I multiplican arriba y abajo por el complejo conjugado de I, es decir, por menos I acá, y por menos I acá. Menos I por I es menos I al cuadrado, o sea, 1, ¿sí o no? Y entonces 1 sobre I, pues evidentemente es menos I, ¿no? Menos I. Entonces lo ponen acá afuera como un menos I. Y evalúan este límite que está a la derecha, ¿no? ¿Este límite qué sería? El límite de HY cuando tiende a 0 de La derivada fx sub 0, en fin. ¿Cuál es? La derivada parcial, profe, La F derivada respecto a Y. parcial con respecto a Y de la función evaluada en el punto Z0. Y por lo tanto, esto es igual a menos I por FY en Z0, donde este FY solo es otra notación para derivada parcial, ¿no? Lo ponen como un subíndice, pero eso significa la derivada parcial con respecto a Y. Y entonces miren que si yo elijo un camino de tal forma que estoy sobre el eje real, obtengo este resultado, ¿no? Si elijo un camino a lo largo del eje imaginario, obtengo este otro, pero yo sé que la función es diferenciable porque está puesto aquí como un axioma, ¿no? La función es diferenciable en ese punto. Si la función es diferenciable en ese punto, eso quiere decir que ambos límites deben ser iguales. Este límite a lo largo del eje real y este límite a lo largo del eje imaginario deben ser iguales. Entonces ustedes acá escriben el límite debe ser el mismo, ¿cierto? Independiente del camino que ustedes elijan. Como el límite debe ser el mismo, entonces, ¿qué ocurre? Como consecuencia, nosotros tenemos que f de x evaluado en z sub 0 debe ser igual a menos i por f de y evaluado en z0. Y esos dos son iguales a la derivada con respecto a z de z sub 0, ¿no? Porque es dos formas distintas de evaluar el límite. Entonces, la primera conclusión es exactamente esta misma que está acá, ¿no? ¿Sí lo ven? F de x z0 igual a menos i por f de y z0 igual a f' de z0, ¿no? Son tres formas distintas de calcular la derivada con respecto a z de una función, ¿cierto? Tres maneras diferentes. Pero esto tiene una consecuencia adicional. Y entonces miramos lo siguiente, notamos lo siguiente.
cojamos esto que está aquí. Vamos a coger esto que está acá. Y lo vamos a reemplazar explícitamente, ¿no? ¿Qué sería derivar con respecto a y a la función f de z0? Entonces, la función f de z0, si yo lo escribo explícitamente, sería esto. Bueno, pero lo voy a hacer en otra línea para que les quede más claro. Sí. En la izquierda lo que tendría es esto, menos i, la derivada parcial con respecto a y, de la función f evaluada en z sub 0, ¿no? Entonces, la función f sabemos que es esta que está aquí, ¿no? Esta función que está acá. Y entonces, ponemos la función completa, así. Y esto después debería estar evaluado en z igual a z sub 0. Entonces, habría que poner aquí algo así como una lineecita acá. Así, que me diga, bueno, todo esto para z igual a z sub 0, ¿no? Que es en un punto donde estamos mirando la derivada. Y eso significa el término de la izquierda. El término de la derecha es muy similar. El término de la derecha es muy similar, pero no tenemos el menos i. Aunque acá copié fue el que no era, ¿no? Es este el que necesitamos. La derivada es con respecto a x y viene con un signo positivo. Bueno, acá en z igual a z sub 0. Entonces miren que entonces como consecuencia de esto tenemos lo siguiente. Tenemos que menos i, ahora ya sin evaluarlo en un punto, sino que esto ya es una conclusión general, menos i multiplicado por la siguiente cantidad. Vamos a entrar a derivar esto a los dos términos que están aquí, ¿no? Entonces lo escribimos así, menos i por u de y, que es la derivada parcial de u con respecto a y, más i por b de y, es igual a u de x más i por b de x. Y miren que ya no le pongo los argumentos a las funciones, aunque podría hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Porque si estas dos cosas son iguales, entonces implica que los términos que están dentro de esta evaluación deben ser los mismos, ¿cierto? Esto debe ser igual a esto. Y como resultado obtenemos, después de aplicar las derivadas, esta igualdad. Menos i por u de y más i por b de y es igual a u de x más i por b de x. Pero ustedes pueden comparar aquí la parte imaginaria y la parte real. Porque dos números complejos son iguales si su parte real y su parte imaginaria son las mismas, ¿no? Entonces aquí esto lo escriben de una manera más conveniente. B de y, solo multiplica, ¿no? Menos i por i da 1 por b de y, más i por u de y. Y comparan la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí o no? Entonces ustedes dicen haciendo una comparación. Simplemente se obtiene lo siguiente. ¿Cómo? ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? Más Sí, u de acá. Menos que allá. Ah, ya, Me faltó el menos aquí, ¿no? ya. Entonces hacen una comparación y obtienen lo siguiente. De la parte real, evidentemente obtenemos que u de x debe ser igual a b de y. Recuerden que estas funciones dependen de x y de y, ¿no? Pero para no estar escribiendo tanto, simplemente tenemos esto. Siendo u de x, la derivada parcial con respecto a x es igual a la derivada parcial con respecto a y de la función b. Y la otra cosa que tendríamos, la otra ecuación, sería, bueno, te lo pongo en la misma línea. La otra ecuación sería b de x, ¿sí o no? Igual a menos u de y, que es precisamente las ecuaciones de Cauchy y Riemann que están acá. U de x igual a b de y, u de y igual a menos b de x. Entonces noten que si una función es diferenciable en un punto z sub 0, se satisfacen estas tres cosas que están aquí, ¿no? Calcular la derivada de la función con respecto a z es lo mismo que calcular su derivada parcial con respecto a x o su derivada parcial con respecto a y y multiplicarla por menos i. Pero no solo eso, sino que además se tiene como consecuencia que las componentes de la función, la componente real y la componente imaginaria, satisfacen este conjunto o este sistema de ecuaciones diferenciales. La derivada parcial con respecto a x de u es igual a la derivada parcial
con respecto a y de b, y la derivada parcial con respecto a x de b es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Eso quiere decir, se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann si la función es diferenciable en un punto. ¿Sí o no? Y esa es la prueba de este teorema. ¿Qué opinan? Claro, clarísimo. Listo. Y entonces miremos un ejemplo de una función que sí es diferenciable y una que no es diferenciable para ver si se satisfacen estas cosas, ¿no? Entonces el primero ejemplo, un ejemplo en donde sí, ¿cierto? Donde sí es diferenciable. Entonces el ejemplo siguiente, consideramos la función f de z igual a z al cuadrado, ¿cierto? F de z igual a z al cuadrado, ustedes la pueden escribir como una parte real, ¿cierto? Más una parte imaginaria, así. Donde es fácil identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, ¿no? No creo que, esto ya lo habíamos hecho de todas formas en una clase anterior, pero en este caso particular, u de xy, pues evidentemente es x cuadrado menos y al cuadrado, mientras que b de xy es igual a 2xy, así. Entonces, ustedes simplemente cogen z, x más y, lo elevan al cuadrado y se dan cuenta que obtienen x cuadrado menos y cuadrado más y por 2xy. Entonces saben que es u y saben que es b. Solo cogiendo esta función y elevándola al cuadrado. Pero esto ya lo habíamos hecho en una clase anterior, ¿no? Miremos si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y bueno, todas estas ecuaciones que están aquí. Esta función es diferenciable para todo z. Lo verificamos. Recuerden que los polinomios son diferenciables en todo el plano complejo. Z, z al cuadrado, z al cubo, z a la n más z a la n menos 1, más z a la n menos 2, más z al cuadrado, más en fin. Los polinomios son diferenciables en todo punto. Entonces, esta es una función diferenciable para cualquier z. Como es una función diferenciable para cualquier z, debería satisfacer estas cosas que están acá, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann o esto que está aquí. Lo miramos, ¿no? Lo miramos. Entonces, primero, ¿qué deberíamos observar? Deberíamos ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué sería u de x en este caso? U de x sería la derivada parcial con respecto a x de la función u. Pero la derivada parcial con respecto a x de la función u, ¿cuánto es? Si está la función u. 2x, 2x. 2x. 2x, listo. Eso es lo primero. Ahora, pero ¿será que esto es igual a la derivada parcial con respecto a y de b? ¿Cuánto vale la derivada parcial? 2x igual, profe. 2x también. Y entonces sí es igual a b de y. ¿Qué Pues clase miren de que la bulería primera se tiene, ¿no? es? Sí. La segunda, la derivada parcial de b con respecto a x, ¿cuánto vale? La derivada parcial de b con respecto a x es igual a ¿qué? 2y, profe. 2y. Y eso es igual a menos u de y. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a y? Menos Menos 2y. 2y, ¿no? Y entonces esto es igual a menos u de y, ¿sí o no? Ujú. Y entonces sí se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero no solo eso, sino que además, noten que f' de z sub 0 sabemos cuánto vale, ¿no? O bueno, de z en general. F' de z es igual a 2z, ¿no? Es la misma derivada de siempre. Pero noten que esto también es lo mismo a, por ejemplo, tomar la derivada parcial con respecto a x de z sub 0. ¿Por qué? Porque esto sería entonces igual a 2x más y por 2y, ¿sí o no? Pero esto es igual ¿a qué? A la derivada con respecto a x de u, ¿cierto? Más y por la derivada con respecto a x de b, ¿sí o no? Ustedes cogen la derivada con respecto a x de u, pues da 2x, y la derivada con respecto a x de b, pues da 2y.
Entonces es lo mismo. Pero esto no es otra cosa más que la derivada parcial de la función con respecto a, bueno, se los escribo así explícitamente, ¿no? La derivada parcial con respecto a x de u más i por b, ¿sí o no? O dicho de otra forma, la derivada parcial de la función f, ¿cierto? En z. O escrito de otra manera, f de x, ¿sí o no? De z. Y entonces se tiene también lo que está acá arriba, ¿no? Es lo mismo. Derivar con respecto a z es equivalente a derivar con respecto a x, esta función. ¿Lo ven o no? Y pueden verificar que también se tiene que es equivalente a derivar con respecto a y multiplicar por menos y. Pero digamos, es fácil verificarlo, simplemente revisen. Miren las derivadas con respecto a y multipliquen por menos y se dan cuenta que obtienen exactamente el mismo resultado. ¿Sí o no? Un ejemplo de una función que es diferenciable y entonces satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Otro ejemplo. Un ejemplo en donde no se tiene una función diferenciable. Entonces consideremos la función f de z igual a z complejo conjugado, ¿cierto? Y z complejo conjugado, recuerden que es x menos y por y. Esta función nos dio que no era diferenciable en ningún punto. Hace poquito, lo acabamos de ver, ¿no? Y entonces aquí vemos nosotros que ¿cuánto vale u? U sería igual a x en este caso, ¿no? ¿Sí lo ven? Mientras que, ¿cuánto valdría la función b en este caso particular? Sería igual a menos y, ¿sí o no? Por lo tanto, que aquí un poquito menos informal, nunca vayan a poner en un artículo científico esto, ¿no? Tienen que poner therefore o ¿sí? Thus, no van a poner so. Yo lo pongo, pero así se puede, o sea, cuando uno habla para decir por lo tanto, dice so. Nunca dice therefore porque eso es algo muy formal. Pero cuando uno escribe un artículo para decir por lo tanto, dice therefore. Escribe therefore, ¿no? O si va a hablar en un seminario y está hablando en inglés, ahí sí. Escríbalo, profe, escríbalo porque Ahí sí es formal. No, pues que esto formal. no es un artículo. No, therefore. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale u de x? 1, ¿sí? Miramos acá. ¿Cuánto vale b de y? Menos 1. Por otro lado, ¿cuánto vale b de x? 0. 0. ¿Y cuánto vale u de y? 0. 0. Entonces menos u de y también es 0. Y entonces noten que u de x es distinto de b de y. ¿Cierto? Claro. Entonces, como conclusión, lo que ustedes están viendo es que u de x es distinto de b de y, aun cuando b de x sí es igual a menos u de y, ¿no? Pero u de x es distinto de b de y y entonces no se satisfacen. Y esto para todo z, ¿no? Lo escribimos acá. Para todo z, nosotros tenemos que u de x es distinto de b de y y por lo tanto la función no es diferenciable en ningún punto. ¿Sí o no? Como esta función no es diferenciable en ningún punto, no satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Un ejemplo, creo que muy claro, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros tenemos que una función diferenciable en un punto satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La pregunta es, si una función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿entonces es diferenciable? Esto es No, una profe. pregunta.
No, ¿cierto? Una pregunta relevante. Cuando uno dice una pregunta relevante hay varias formas de decirlo, por ejemplo, vital question. Pregunta relevante. Entonces, las funciones de Cauchy-Riemann o las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una garantía de la diferenciabilidad. Esta palabra. ¿Se dan cuenta? Sí. Son las ecuaciones de Cauchy-Riemann una garantía para que la función sea diferenciable, o dicho de otra forma, si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la función es diferenciable. La respuesta es que casi, pero no. Entonces aquí lo escribo. La respuesta a esta pregunta es casi, pero no. Casi. Por poco. Muy cercano, ¿no? Pero no. Entonces, para entenderlo, miramos el siguiente teorema. No es suficiente, ¿no? Entonces, teorema. Consideremos una función f compleja, ¿cierto? Que tiene pues una parte real más una parte imaginaria que está definida en un dominio complejo, ¿no? Lo ponemos acá, una función f definida en un dominio complejo que vamos a llamar D, dominio D que está en los complejos. Pero, así, dominio D que está en los complejos. Entonces, f, esta función f, es analítica en el dominio D. Si y solo si, y solo si, la función u de xy y la función b de xy tienen primera derivada continua, así, primera derivada continua en el dominio D que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ahorita entendemos un poquito esto. Sí, eso sí. Entonces, si una función es diferenciable en un punto, entonces satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Si una función es analítica en una región abierta, significa que es diferenciable en todos los puntos de esa región, y por lo tanto, en esa región satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cada uno de sus puntos. Pero, no necesariamente si una función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta es diferenciable. Es decir, se tiene en una dirección, pero no en la otra. No necesariamente es analítica. Para que sea analítica se requiere algo adicional. Y es que estas funciones tengan primeras derivadas continuas. Y la diferencia está acá. No es suficiente con que tenga primeras derivadas y satisfaga la ecuación de Cauchy-Riemann, sino que sus primeras derivadas tienen que ser continuas. Tienen que ser derivadas continuas. Entonces, ustedes hacen la derivada de estas funciones con respecto a x y con respecto a y, estas derivadas parciales que están acá, ¿no? Y les tiene que dar funciones continuas. Si no les da funciones continuas, entonces, aun cuando se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, si las funciones resultantes no son continuas, entonces la función no es diferenciable. O no es analítica en una región, en un abierto, ¿no? En un conjunto abierto. La clave está aquí, ¿no? En el hecho de que no solamente deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, sino que sus primeras derivadas parciales, que aquí no le puse parcial, ¿no? Me faltó. Lo pongo acá. Sus primeras derivadas parciales, ¿no? Deben ser continuas. Deben ser continuas.
Y esa es la cosa, ¿no? Para que se tenga ahora sí la doble implicación. Entonces, una función analítica en una región es siempre satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esa región. Una función que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un abierto y además las primeras derivadas parciales de estas funciones son continuas, entonces es analítica. Una sutileza, ¿no? Es una sutileza, pero así es, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto es la siguiente función. Considere la función f de z igual e a la x coseno y más i por e a la x seno y. Esta función. Miren que esta función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? No sabemos si es diferenciable o no lo es, porque esta es una función que hasta ahora no les he mostrado. Esta es una nueva función que acabo de poner, ¿no? Todavía no hemos discutido esta función. E a la x coseno y más i por e a la x seno y. En realidad no hemos verificado si es diferenciable o no. Para verificarlo podríamos seguir dos caminos. El primer camino sería usar la definición de diferenciabilidad, es decir, evaluar el límite y verificar que por cualquier camino se llega al mismo resultado. Eso es un camino muy difícil. Ese es un camino para este tipo de funciones que son difíciles de verificar si son diferenciables con la definición del límite. Es mejor usar más bien este teorema, el teorema de Cauchy-Riemann. Porque ponerse a evaluar el límite acá y darse cuenta que es lo mismo en cualquier dirección no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, usamos más bien esto. Miramos qué pasa con las derivadas parciales de cada una de las componentes real e imaginaria de esta función compleja. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial con respecto a x de esta función? Evidentemente es e a la x por coseno y. ¿Sí o no? Pero luego no. Espero que sí sea evidente, ¿no? ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a y? De la función b. ¿Cuál sería la derivada parcial? Pero con respecto a y. Sería e a la x por coseno y, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la derivada parcial con respecto a x de b? ¿Esto qué sería? E a la x seno de y. Mientras que la derivada, bueno, coma. Mientras que menos la derivada parcial con respecto a y de u sería lo mismo, ¿no? Solo que ahora no lo escucho muy bien a Omar. No sé si es problema mío. Ahora. Ah, ya. Listo. Listo. Como que lejos. Sería lo mismo, ¿no? Porque la derivada con respecto a y de u sería e a la x por la derivada de coseno y, que es menos seno y. Menos seno y, pero multiplicado por este menos atrás da positivo. Y entonces ustedes se quedan mirando estos resultados, se dan cuenta que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? U de x es igual a b de y b de x es igual a menos u de y. Son iguales, ¿no? Las derivadas son iguales. Entonces esto satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no solo eso, sino que además estas derivadas, todas estas derivadas que están acá, son funciones continuas. Mire que son continuas en todo el plano complejo. Son funciones continuas en todo el plano complejo. Por lo tanto, esta función es analítica en el plano complejo. Y entonces es entera. ¿Sí o no? Satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sus derivadas parciales son funciones continuas. Eso quiere decir que esta función es diferenciable en todo el plano complejo, porque estas funciones son continuas en todo el plano complejo. Para todo x y para todo y, ustedes encuentran que
estas funciones son continuas. Como es continua para todo x y para todo y, es continua en todo el plano complejo, y por lo tanto se tiene que la función, de acuerdo con el teorema que tenemos acá, la función f es analítica en todo el plano complejo. Y por lo tanto es una función entera. Porque las funciones enteras son funciones analíticas en todo el plano complejo. ¿Sí o no? Se los escribo. Conclusión. Así. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen, ¿cierto? En este caso. Y adicionalmente, las funciones u de x, u de y, b de x y b de y son continuas, así, en todo el plano complejo. En el plano complejo. Por lo tanto, la función f que habíamos definido es analítica en el plano complejo. Así. Y eso significa que es entera, ¿no? Entonces es entera. Y esa es la conclusión para esta función, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de una función que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las derivadas parciales de estas funciones son continuas y por lo tanto entonces la función es analítica en la región en donde la función es continua, ¿no? Que es todo el plano completo. ¿Listo? Sí, profe. Y bueno, esta función, aunque creo que lo voy a dejar para la próxima vez que nos veamos, esta función que está aquí, noten que esta función que acabo de poner acá, esta f de z, no es otra cosa más que una función exponencial compleja. Lo pongo acá. Es la función exponencial compleja. Y por lo tanto, noten que esta f de z no es otra cosa más que e a la x por e a la y. Porque si ustedes tienen a mirar bien esto, lo que tenemos es esto, ¿no? E a la x por coseno y más i por seno y, ¿no? Pero coseno y más i por seno y es la forma polar de un número complejo que se puede escribir como e a la i por y, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto solo es una notación abreviada, pero nosotros sabemos que esto se puede escribir como e a la x más i y, ¿no? Y entonces no es otra cosa más que e a la z, la función exponencial compleja. Y entonces acabamos de observar que la función exponencial compleja es una función analítica en todo el plano complejo. Y bueno, estas funciones tienen muchas propiedades, pero no sé. No sé si dejamos aquí la clase y la vemos la próxima vez, o les doy todas las propiedades, pero tardaría 1 hora más. Yo creo que dejamos para la próxima, ¿sí o no? Entonces dejamos aquí el videito para que no quede tan largo.